afiliación. Igualmente ocurría con las empresas de la construcción, principalmente de obras públicas. ¿En qué sentido? Construcción de un puente, falleció un trabajador, había que ver una responsabilidad penal. Entonces, ¿qué ocurre esto en los sectores? Hay que tener en cuenta que nosotros somos una fuerza económica porque generamos empleo y también desarrollo. No era un riesgo que, digamos, valía la pena asumir, porque si es cierto, tú haces un negocio de pronto sobre una expectativa de un recaudo de un capital o de una inversión, pero si vas a cualquier circunstancia, vas a estar expuesto a poder ir a la cárcel, se presenta, digamos, que es un riesgo que no se es permitido asumir porque es alto, ¿cierto? Entonces se crearon estas herramientas como los fondos, ya sea de pensiones, ARL y EPS, precisamente como herramientas para garantizar este tipo de circunstancias y pues poder económicamente el país se pueda seguir desarrollando. Es importante también notificarles que el sistema de seguridad social en Colombia es uno de los más completos y mejores en el mundo en el sentido teórico. O sea, la ley como genera ciertas garantías de universalidad, muchos elementos. Y hay un componente de corrupción o burocracia que de pronto no permite que este sistema sea efectivo y garantice, digamos, el por qué fue inventado. Pero digamos que es un sistema que obliga al Estado precisamente a cubrir este tipo de circunstancias o principalmente cuando el trabajador está en una debilidad manifiesta, en una situación de riesgo. Esto es algo teórico y ya comparando a modos de sistema. Entonces, es importante precisar estos conceptos porque hay unas responsabilidades o hay un hecho en el cual nosotros como empleadores tenemos unas responsabilidades civil, laborales, penales frente a unas acciones o omisiones y en los cuales están ustedes inmersos o pueden tener la responsabilidad. Está pidiendo la palabra la señora Caterine. Sí, sí, quería pues allí como anotar que de acuerdo con eso que tú nos estás explicando, entonces nos da un poquito de como de entendimiento en por qué es importante que la persona esté afiliada a los tres sistemas, tanto ARL como EPS y pensión. Pero quería como Sí, hacer esa salvedad. jurídicamente, digamos que ustedes como son área administrativa o cargos de manejo y confianza, se les explica de pronto técnicamente qué ocurre. Cuando nosotros no hacemos las afiliaciones y nos enfrentamos en un litigio, digamos que nosotros estamos frente a un tema de cobro de cálculos actuariales y demás. ¿Cómo así? Cuando nosotros estamos en un litigio se discute mucho el tema de los extremos temporales. ¿Qué son los extremos temporales? El trabajador ingresó a trabajar en diferentes modalidades, por ejemplo. Puede ser en su caso, primero arrancó como contratista, después como proveedor, pero actualmente está como trabajador y el trabajador tiene 3, 5 años. Ese trabajador de pronto no está solicitando el pago de una pérdida de capacidad laboral por un accidente de trabajo, pero sí está solicitando el pago de pensión y está necesitando que se le prueben esos extremos temporales. ¿Qué ocurre o por qué a veces en muchas empresas que aplican estas modalidades, que la norma las permite, pero al no velar que los aportes a esos historiales se hagan, como nosotros solidariamente, digamos, estamos respaldando una relación laboral, nos vemos 100% comprometidos frente a estos aportes? Pero ¿qué ocurre o por qué esto es grave? Porque primero el costo de un cálculo actuarial sobre un pago de un mes de seguridad social que no se hizo en el tiempo que se debía hacer es muy costoso. Y segundo, porque coloquialmente no estamos incumpliéndole al trabajador, estamos incumpliéndole al Estado. Y este tipo de obligaciones, principalmente en pensión, son imprescriptibles. Es decir, el trabajador se desvinculó de la empresa, volviendo al inicio, lo importante de cuidar la empresa, hace 20 años, pero el señor ya cumplió sus 62 años y necesita, digamos que 10 semanas para completar el número de semanas. Bueno, se acuerda el señor que él trabajó en la empresa. Como la empresa actualmente está vigente, está acreditada, es grande,
presentan la demanda sobre estos historiales. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda y una demanda sobre historiales laborales, extremas temporales o sobre en pensión, y una demanda ordinaria laboral sobre el pago de acreencias laborales o el pago de liquidaciones, la carga de la prueba? En un tema de historial laboral, ya nosotros estaríamos defendiéndonos 100% en contra del Estado. Entonces el Estado tiene una fuerza jurídica y tiene una fuerza económica y tiene los procesos garantes. Es decir, el juez de la República muy difícilmente, y eso sí, esto sí se lo comparto desde la experiencia ya desde el litigio, nosotros podemos conciliar muchas cosas en una demanda, incluso las pretensiones se pueden desistir, pero sobre seguridad social, quien determina siempre la legalidad de esto es el juez. Caso concreto, presentamos una demanda ordinaria laboral o recibimos una demanda ordinaria laboral donde nos están pidiendo pagos de liquidaciones para adicional pago de la seguridad social que en su momento se debió hacer o garantizar que se debiera hacer. Entonces, definieron que en el 2010 se pagara un periodo que no se pagó. Entonces nosotros, para hacer práctico el proceso de conciliación, definimos que vamos a pagar, le asumimos la responsabilidad, y bueno, sí, apagamos la demanda y dejamos esta situación hasta aquí, conciliamos, pero ¿qué ocurre? A veces uno solicita al juez o requiere que desistan de esas pretensiones sobre seguridad social, precisamente por lo complicado que es liquidarlas o saldarlas, porque son obligaciones de hacer o debieron obligaciones de hacer en su momento. Entonces, como es un dinero que se le debe garantizar mensual al Estado, el Estado no cumplió sus fines por ese recurso que en su momento no percibió. Entonces, ¿qué hace el Estado? Mete sanciones y suma, por ejemplo, ese mes de pago de seguridad social que en su momento debió ser una suma extremadamente menor, porcentualmente hablando, se convierte en obligaciones de 150 millones de pesos, porque las sanciones son altas. Y como es un tema imprescriptible, que es la gravedad de esto, es un tema que en cualquier momento pueden presentar una reclamación frente a esta situación. Entonces es importante tener en cuenta aquí, aprovechando la intervención aquí de la doctora, ¿qué es la invitación que yo como abogado litigante les hago frente a las circunstancias? Cumplir lo mínimo, y lo importante es garantizar que todo el mundo, como mínimo, tenga su afiliación. ¿Por qué? Porque ya eso nos permite a nosotros tener eh, cómo defendernos. Es una prueba y cómo garantizar la seguridad primeramente jurídica a ustedes como primeros intervinientes frente a las circunstancias, y las herramientas precisas para que ustedes tampoco se vean expuestos en temas de disciplinarios o temas de despidos en razón de una acción u omisión, porque se presentan este tipo de situaciones. Entonces, ya manejando esos conceptos, ya ahora sí vamos a entrar a un tema ser más conciso, y les voy a explicar cómo se ve inmerso uno en un proceso, o cuál es la acción jurídica que nos comprometa a nosotros jurídicamente, tanto civil, penal, laboral, en una circunstancia. El Código Sustantivo del Trabajo, le voy a leer un poquito, no sé si alguien ha tenido la experiencia de escuchar sobre la culpa patronal. Bueno, les comparto, y sería bueno que vayan haciendo sus preguntas aquí en el chat para ir, ir desarrollando la asesoría y pues le quede para su práctica. No tengan de pronto pena, porque la idea es que esto les sirva tanto a la ARL, ustedes mejoren sus procesos y funciones. ¿Qué ocurre con la culpa patronal? El Código Sustantivo del Trabajo establece el siguiente artículo. Es un solo artículo, pero es muy garantista al trabajador. Es el artículo 16, los invito a que lo tengan presente, del Código Sustantivo del Trabajo. Establece que si se comprueba la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, este está obligado a indemnizar al trabajador por perjuicios causados. ¿Qué ocurre con la culpa patronal? Vamos
al peor de los escenarios. Estamos en una obra, digamos, en una vía. Este fue un caso que tuve la oportunidad de atender. El trabajador hacía labores de electricidad, pero como es en la vía pública, era en un municipio de aquí del Atlántico, el trabajador lo hacía y el trabajador era contratista, no era directo de la empresa. El trabajador ejercía la labor en su momento, cumplía los horarios, pero ese día trabajó continuo, es decir, trabajó en su hora de descanso. El trabajador estaba adecuando unos cables y el trabajador se electrocuta. Aquí hay una responsabilidad. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la obligación o cómo atender nosotros una situación? Porque estamos hablando de un fallecimiento, ¿cierto? Ya cuando un trabajador, cuando ya hay un cuerpo, ya hay una figura jurídica que es el levantamiento de un cuerpo. Ya la responsabilidad no es netamente laboral y más allá de nuestra obligación de nosotros reportar esa contingencia, sí o sí. Entonces, en el momento inicial ya nosotros, por el simple hecho de notificar la ocurrencia del accidente de trabajo, ya estamos asumiendo la responsabilidad por una contingencia. Es decir, jurídicamente la persona no tenía que probar la ocurrencia del hecho, no. ¿Por qué? Porque nosotros con el reporte estamos diciéndole a la justicia que el señor falleció en raíz de sus labores, ¿cierto? En estas circunstancias, ¿qué ocurre? Cuando son en corregimientos o zonas apartadas, debe acudir un inspector de policía, una autoridad competente para hacer el levantamiento del cadáver. En ese orden, inmediatamente el expediente radica a fiscalía, porque es una muerte. Y en Colombia está consagrado varias formas de homicidio, no necesariamente tiene que ser una muerte violenta. En este caso, en materia laboral o en este caso de culpa patronal, se conexa con el homicidio culposo por acción u omisión. Es decir, si se logra probar, es importante esto también, que la carga de la prueba, si la investigación del accidente de trabajo se logra probar que el señor en su momento no tenía acompañamiento de el área encargada de sistemas de gestión y seguridad salud en el trabajo, no tenía las recomendaciones, no tenía dotación, no tenía esto. Aquí hay una responsabilidad primeramente de la empresa, pero también una responsabilidad individual y penal. Hay que tener en cuenta también, volviendo al tema de la empresa, que las empresas son entes fictos, es decir, son entes ficticios que gozan de derechos, pero las responsabilidades penales siempre son de tipo natural o individual, es decir, versan sobre las personas. Ya la responsabilidad de un proceso jurídico de tipo penal ya es sobre, por ejemplo, en este caso, el representante legal, en este caso, el área encargada de seguridad, principalmente quién da la orden, la subordinación, porque es quien causa o la contingencia. Si no entienden esto, pueden preguntar, porque la idea es no asustarlos, sino entender esto. Nosotros nos podemos proteger frente a estas circunstancias, porque de pronto no es su caso, no se ha presentado la situación. Ya empezar a implementar esto, porque con forma laboral se presume que van a haber muchas inspecciones de tipo sanciones, van a haber muchas sanciones. Entonces voy a hacer un paréntesis a la ley, o principalmente cuando el Congreso de la República de Colombia emite una ley, por ejemplo, vamos a prohibir el uso de motos sin SOAT. Para la implementación y aplicación de esta norma, el Congreso o el Estado necesita unos recursos. Y es decir, ¿cómo vamos a financiarnos para que esta ley sea efectiva o se pueda aplicar? ¿Cuál va a ser la fuente de financiación? Entonces dicen, bueno, vamos a subir un porcentaje.
al IVA, vamos a coger este tema de la DIAN para declaraciones de renta, vamos a bajar los montos para esto. Se presume que la reforma laboral en materia económica la va a financiar el empleador. ¿Cómo se financia? En primer medida con el pago de los aportes, pero en segunda medida con las sanciones económicas que se vienen. ¿Ya? Entonces es un tema que hay que ser muy prudente porque vamos a estar inmiscuidos ya cuando nosotros como empleados le generamos pérdidas a la empresa, ya no somos esos grandes trabajadores que durante mucho tiempo lo hemos sido. Es un concepto elemental que hay que tener en cuenta. Y teniendo en cuenta los tiempos y digamos, la importancia de hacer las cosas bien, los reportes en la ARL, la importancia de reportar muy bien un accidente de trabajo, o en su momento tener la cultura de asesorarnos frente a una contingencia que nosotros creamos que es grave, es decir, no hacer las cosas por hacer porque le estamos dando naturaleza a unos problemas que de pronto hoy estamos manejando de una forma y nos está funcionando, pero que ya requieren una atención diferencial, porque ya se va a desarrollar de diferente, por lo que decía inicialmente. Ya la forma de trabajar en Colombia se modificó, se cambió en un 100%. No solo se trató como que hey, suprimí el contrato de prestación de servicio, sino un conjunto de situaciones que con eso se busca. Siguiendo con el tema de la culpa patronal, que digamos es el tema jurídico eh, que nos compromete en mayor circunstancia frente a una responsabilidad penal y civil. Entonces, les voy a cuando un trabajador nos fallece en causa de un accidente de trabajo y nosotros por acción o omisión no reportamos el accidente de trabajo en los tiempos, no le brindamos los primeros auxilios en el tiempo, es decir, nos vencen en juicio y nos declaran culpables. Entonces, pues, este es el peor de los escenarios. En una relación laboral no es común que ocurra. ¿Por qué? Porque digamos que técnicamente o jurídicamente es un proceso complejo, largo y digamos que muchas veces el trabajador no conoce de esto. Pero por eso quiere decir que la ARL, porque en su momento quien asume responsabilidad no pueda repetir, porque digamos que toda empresa busca el cuidado de su capital. Entonces, eso es lo delicado en este asunto, que a veces ya uno se mete con estos fondos y estos fondos buscan la forma de no asumir la responsabilidad, sino hasta donde les corresponde. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros, indispensablemente, digamos, el trabajador esté por una empresa, sin importar cuál sea el tipo de la vinculación, por nosotros ser la empresa que está desarrollando la obra, por ser la empresa de mayor fuerza económica, siempre vamos a estar comprometidos solidariamente frente a este tipo de circunstancias o vamos a estar inmersos en litigios. Porque digamos que siempre uno como abogado demanda a la empresa que pueda cubrir nuestras pretensiones. Y en una demanda ordinaria laboral por culpa patronal las pretensiones son altas. Ahora les voy a explicar por qué. Tenemos una responsabilidad laboral primero por el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, el trabajador falleció, pero ese trabajador tiene derecho a una pensión de sobreviviente, en este caso sus familiares. ¿Qué ocurre cuando ese trabajador nosotros le omitimos el pago de las semanas cotizadas o no vigilamos muy bien que el empleador, que su empleador o el contratista, porque todos sabemos la dinámica cultural o folclórica de pronto en la cual muchos trabajadores o empresas hacen estos procesos y nosotros simplemente decimos, hey, o sea, no es nuestra responsabilidad, ya ellos si se quieren meter en problemas, que hagan lo que quieran, pero no entendemos esto y en las circunstancias que nos estamos de pronto nos podemos comprometer por el hecho de no principalmente vigilar que ese aporte se cumpla y en los tiempos establecidos. Entonces, para que un trabajador por muerte en naturaleza, un accidente de trabajo, pueda acceder a su pensión de sobreviviente, como mínimo debe contar con 50 semanas antes de la ocurrencia del hecho. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque la norma es clara, no es un hecho, no es un riesgo permitido, ya es un tema que está establecido y es un tema que no se discute.
Entonces tenía derecho al pago de su liquidación. ¿Qué ocurre cuando nosotros digamos, bueno, no, por omisión, no velamos que esa empresa contratista hiciera los pagos? Entonces viene el abogado de la parte demandante del trabajador, presenta su demanda, vinculan a los fondos de pensiones. No, señor juez, la empresa aquí estaba obligada a hacer sus pagos periódicos todos los meses, pero en tal fecha no lo hizo, en tal fecha no la hizo. Por consiguiente, el trabajador nos hace derecho a que sus familiares tengan su pensión por sobreviviente. ¿Qué ocurre aquí jurídicamente? El fondo de pensión no nos puede garantizar esa pensión de sobreviviente. Entonces el trabajador dice, ¿quién me responde? En este caso, el empleador. Pero ¿qué ocurre? No es que el empleador le va a pagar al trabajador. Viene entonces a entrar una discusión de cálculo actuarial, cuánto le representa en costos ese muerto al fondo de pensiones y que nos reciban la afiliación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fondo de pensiones. Aquí en Colombia está establecido cuál sea el régimen independientemente cuáles son los fondos de pensión, y son ellos los únicos que tienen la facultad otorgada por la ley en representación del Estado para pensionar en Colombia. Entonces, tendríamos nosotros que entrar en una discusión jurídica que nos acepten esas afiliaciones en el evento y ojalá nos salgan los costos adecuados, simplemente por no vigilar una afiliación que se podría creer en la calle que la estarían vendiendo. ¿En cuánto puede estar vendiendo la seguridad social a estas empresas que por lo general se apoyan a estos contratistas? 100.000, 200.000 pesos. O los eventos, cuánto nos genera esa carga prestacional. Pero todo lo que nos ahorraríamos jurídicamente, simplemente por velar que la afiliación se haga en los tiempos adecuados. Entonces, eso frente a la responsabilidad de pensión de sobreviviente. Sobre el lucro cesante y daño emergente, entramos a un proceso de por responsabilidad civil extracontractual. Ya es un proceso civil y es un proceso que se cuantifica de la segunda forma. En materia laboral, por ejemplo, ocurre, te va a presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual, pueden demandar en primer grado por culpa patronal, ojo, soy muy preciso, en primer grado, todo el mundo sabe, esposo, esposa, en su momento padres e hijos, segundo grado, hermanos, pero en el proceso de culpa patronal, incluso hasta los amigos pueden demandar. Es decir, si esa pérdida emocionalmente es importante para mí como tercero, yo puedo demandar por culpa patronal al generador de ese daño, porque emocionalmente esa persona es importante para mí. Entonces es un proceso extremadamente tedioso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los abogados en este tipo de procesos? Ponen hasta demandar hasta el de la tienda. Entonces podríamos estar nosotros inmersos en, si bien es cierto, de pronto podemos defendernos, pero jurídicamente, ¿cuánto le costamos a la empresa una asesoría jurídica por una demanda de culpa de responsabilidad civil extracontractual? Que por lo general estaríamos hablando como mínimo de 10 a 20 demandas simplemente por un caso, porque pueden reclamar quien se crea derecho y es una responsabilidad civil. Entonces, ya eso sí es netamente económico. Es decir, si yo considero que el señor de lucro cesante, daño emergente, el trabajador falleció de joven y tenía una proyección de vida hasta los 80 años, 70 años, se logró comprobar en el juicio. Entonces hay que probar el lucro cesante y el daño emergente de esa persona. Si yo dependía económicamente de esa persona, a raíz de eso se va haciendo la indemnización. Pero en modo de cuantificación, un proceso de responsabilidad civil extracontractual en culpa patronal, estaríamos hablando de más de 1.000 salarios mínimos. Es normal, es una naturaleza y es un proceso que es extremadamente costoso y podría literal quebrar la empresa. Uno por una culpa patronal podría quebrar la empresa. Bueno, esa es la responsabilidad que tiene el representante legal por no garantizar que su área de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, sus jefes inmediatos, no entiendan la importancia de esto. Tercer escenario, la responsabilidad penal. El homicidio culposo en Colombia, vamos a ver aquí cuántos años de cárcel tiene y quiénes son los responsables, porque ya aquí entra la teoría de la autoría, coautoría, y quién fue la responsable directo, quién fue el autor intelectual, qué fue demás. Entonces hay unas circunstancias de
de modo, tiempo y espacio que los hacen ustedes responsables en el evento. Entonces vamos a hablar aquí homicidio culposo, que es el mínimo, estaríamos hablando de Código Penal. Entonces, en el Código Penal colombiano, el homicidio culposo se encuentra regulado en el artículo 109. Este artículo establece que quien cause la muerte de otra persona por imprudencia o negligencia sin intención de hacerlo incurre en este delito. Las penas por homicidio culposo varían entre 32 y 108 meses de prisión, además de multas económicas según el artículo. El homicidio culposo, a diferencia del homicidio doloso, donde existe la intención de causar la muerte, se configura cuando la muerte es resultado de la falta de cuidado, imprudencia o negligencia del autor, sin que exista un propósito previo de matar. Ejemplos comunes de homicidio culposo incluyen accidentes de tránsito causados por imprudencia del conductor o negligencia en el ámbito laboral que resulta en la muerte de un trabajador. Este es un artículo que hay que tener en cuenta porque de pronto nosotros creemos, no, la empresa responde, la empresa tiene plata, pero aquí hay una responsabilidad penal, es decir, no solo versa en que me pueden despedir porque hice esto mal y mañana me consigo otro trabajo porque yo soy bueno o soy el mejor. No, estamos inmersos en un proceso penal y ahí la responsabilidad ya le tocaría a usted de su plata buscar un abogado y asesorarse porque usted está inmerso en un tema de una muerte en raíz de su trabajo. Entonces, no se trata de asustarlos, sino de entender, porque si nosotros gozamos de pronto de este acompañamiento que le está haciendo la ARL, si nosotros gozamos de una herramienta tan sencilla que es reportar un accidente de trabajo bien, si nosotros gozamos de un fondo de pensiones, si nosotros gozamos de una EPS y además a eso, cuán doloroso es para las empresas efectuar este pago. Esto aumenta la liquidación de una planilla de una empresa por seguridad social, es altísima. Y si nosotros como área responsable, como jefe inmediato, no sabemos la importancia de la buena utilización de estas herramientas y por omisión o por, digamos, no llamar a la de seguridad y salud en el trabajo, quién es el encargado, o precisamente por no reconocer que desconocemos de las plataformas, de cómo reportar un accidente, cómo es el deber ser frente a estas circunstancias, por no levantar la mano y asesorarnos, cometemos muchas situaciones en las cuales se ve en riesgo, más que nuestro trabajo, un decremento patrimonial de la empresa. Entonces me gustaría saber una pregunta ya teniendo en cuenta estos conceptos elementales y este tipo de asesoría. Me gustaría conocer un caso que ocurre para hacer esto dinámico. No sé quién puede plantear un caso y brindarle la asesoría. Antes de pronto de poner un caso, yo había escrito por ahí en el chat una consulta porque me quedó pues sonando cuando explicaste lo de la pensión Sí, de sobreviviente que se necesita mínimo tantas semanas. Y si es una persona que ha tenido sus pagos, digamos, en regla desde del fondo de pensiones, pero no alcanza las semanas, ¿qué pasa en esos casos? ok. Hay dos circunstancias. El de las 50 semanas es cuando el tema de un accidente de trabajo o una muerte, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando de pronto no cumplimos, pero no es por negligencia? Nosotros no seremos condenados y nosotros simplemente aportamos nuestro pago en las planillas, aportamos nuestro reporte de nuestro accidente que hicimos las cosas bien, simplemente fue una contingencia propia de una relación laboral. Es decir, una contingencia en materia laboral no es un delito porque el trabajador haya fallecido. La norma es clara y te dice, por acción o omisión, la norma lo que nos castiga es no hacer las cosas bien y en su tiempo. Pero si nosotros somos juiciosos y aportamos nuestras planillas, el trabajador simplemente no tenía ni un año trabajando con nosotros, porque ocurre, hay trabajadores, entran a trabajar el mismo día y fallecen el mismo día en una obra, por razón de cualquier circunstancia. Se presentan situaciones que son ajenas. ¿Cuál es el deber aquí
de nosotros como área responsable, gozar de nuestras planillas, nuestras afiliaciones, hacer los pagos a tiempo y sobre todo hacer los reportes en tiempo. O sea, ya nosotros no prestarnos para ambigüedades, no presentar el reporte del accidente de trabajo extemporáneo, levantar la mano, saber levantar ese cadáver, porque es importante un accidente de trabajo, porque ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? El trabajador se accidenta, sale vivo de la obra, pero fallece en la clínica, porque ya no depende de nosotros. El tema asistencial aquí es muy delicado y en una cirugía o cualquier tipo de procedimiento está expuesto, pero el trabajador no fallece inmediatamente. Cuando el trabajador fallece, ahí la familia dice, ven acá, pero ¿cómo se accidentó? No sé qué. Ya de pronto él no va a decir que fue por culpa de la clínica, sino no, él se mató trabajando. Entonces, ahí es la importancia de nosotros tener nuestras afiliaciones en seguridad social y garantizarle su posible esa rehabilitación y tener todos estos procesos establecidos para una mejor defensa. No quiere decir que porque el trabajador no cumpla o no haga, no, nosotros vamos a ser siempre los responsables. Nosotros lo que tenemos es que darle las herramientas a la ARL, a la EPS, para que puedan atender el caso y ellos como responsables, porque son los fondos los que deben garantizar esto. Por eso nosotros hacemos la cotización, le cumplan al trabajador y que no sea el fondo que nos pase el requerimiento. Venga, lo que pasa es que usted no reportó el accidente bien, entonces requiero que por favor una investigación. Entonces, en la investigación del accidente de trabajo, nosotros no somos precisos y concisos. Y entonces nos prestamos para que esa misma investigación del accidente de trabajo nos haga como responsables de esa contingencia. Ocurre mucho en cuanto a las investigaciones de los accidentes de trabajo. A veces no le damos la importancia al proceso y no sabemos en qué podemos estar viéndonos perjudicados desde el punto de vista litigioso. ¿Por qué? Porque dependemos de la rehabilitación de un trabajador y depende 100% de la empresa de servicios de salud, en este caso el médico. Es algo técnico, eso no depende de abogados, no depende de ley, no depende de nada. Y el tema de la salud es algo muy preciso y técnico. Y digamos que es lo que hace esto un poco más complejo. Aquí está Leonardo Gómez. Buenos días. Quería, bueno, más que todo, que tú estabas consultándonos sobre algún caso o algo Sí. que tengamos, que hayas tenido conocimiento. Pues yo tengo un conocido, un amigo, un contratista en La Guajira, Sí. que le pasó un caso ahora que reúne varias de lo que nos estás comentando. Por ejemplo, era un trabajo en Maicao. Era el primer día laboral del colaborador, del trabajador. Sí. Y es un trabajo sencillo, era una demolición de muros, aparentemente sencillo para cuando uno tiene la experiencia, pero el trabajador como que no era tan diestro y fue a demoler un muro un poco, superaba un poco la altura y le dio fue por la parte inferior y todo el muro se le vino encima. El trabajador falleció. Ya. Bueno, entraron todos los actores legales, todo. El contratista, el conocido mío, era un subcontratista, no era el contratista principal, la empresa fue solidaria con él. Pero más allá de eso, ocurre en cuenta y es la cultura. Étnicamente, Además, si es indígena, es complicado. exacto, bien complejo que fue. Él dice que ya se le explicó a ellos todo el proceso, se les colaboró, se les ayudó con la ARL, todo, pero ellos no aceptaban, tuvieron que ir allá a la zona de ellos, a la ranchería, y que lo juzgara también la ley de ellos. De hecho, Sí. tuvieron que pagar, aparte de lo de la ARL, tuvieron que pagar con vacas, ellos Sí, sí. Pagar a dote. Exacto, dote. Entonces, él me decía, "Joder, uno cree aquí que esta vaina, pero mira todo lo que implica", y en la investigación arrojó que fue mal procedimiento, o sea, que no fue nada, tenía todos sus EPP, tenía todo, pero Una responsabilidad individual.
Exactamente. Eso Pero casi, mira, casi lo manda a la quiebra en teoría, no lo manda, no es que lo mande a la quiebra, sino que casi que le trunca su mira, carrera en esa parte. sí, mira lo interesante de este caso y es lo chévere y digamos que es lo importante de ustedes, porque tienen desventajas frente a la normatividad. ¿Qué ocurre a ustedes que están en este tipo de obras? Es decir, la norma no tiene el componente sociocultural. La norma no tiene en cuenta la ubicación geográfica. La norma no tiene en cuenta la complejidad del trabajo. La norma no tiene en cuenta el nivel académico del gremio en cual ustedes manejan. Estas comunidades indígenas, porque digamos que he tenido conocimiento y práctica en trabajar con ellos. Con estas regiones. Normalmente vienen, trabajan e incluso en muchas circunstancias arman campamentos y se traen a los hijos, quieren trabajar con los hijos menores, no sé qué. De pronto no es el caso, pero el indígena es muy de su ley, muy de su cultura y es muy cerrado. Y entonces vámonos más allá. Además, aquí en esta circunstancia, en estar inmerso en una responsabilidad legal, también estamos inmersos en riesgo nuestra vida. ¿Por qué? Porque el indígena se le presenta las circunstancias, lo primero que ellos notifican es allá al líder y al día siguiente, compadre, usted tiene 20, 50 indígenas ahí en la obra, que es lo que normalmente ocurre en su casa y sí o sí toca pagarle. Todo negocio que usted haga con comunidad étnica tiene que ir allá a sentarse, no hay negocio pequeño para ellos. Entonces es importante nosotros también que a veces nosotros vamos allá, nos creemos los mejores profesionales, nos queremos subestimar una región y podemos estar inmersos en una situación en la cual ni la norma la sabe manejar. ¿Por qué? Porque como tú le llegas a decir a la norma, no, ya yo pago una conciliación porque yo allá en la ranchería ya di la indemnización. Entonces, ¿cómo la computas tú acá en el juzgado? Ajá, ¿y qué firmaron? ¿Qué testigos hay? ¿Por qué? Porque ya acá la responsabilidad con los fondos. Entonces, si bien es cierto, cumplimos con todo lo orientado y el ejemplo fue muy interesante porque fue un acto digamos que de mala suerte. ¿En qué sentido? Se cumplieron con todos los elementos de protección, fue un trabajador nuevo, fue un trabajador inexperto, digamos que no hubo responsabilidad o culpa por parte del empleador, pero desconocimos otros componentes que son importantes a nosotros ejercer y que sí o sí está comprometida la empresa. No puedes terminar de pronto después tú la obra, porque esta comunidad étnica viene y hace un paro, y entonces son situaciones que no están establecidas en la norma. ¿Qué te permite entender eso? Nosotros como primeros intervinientes, hay la importancia de levantar la mano si no conocemos cómo manejar la situación. Que esa es de pronto la incertidumbre que tiene el amigo actual, porque digamos no es un caso común, pero digamos que no lo abordó adecuadamente. Étnicamente uno tiene que buscar a los padrinos, uno tampoco puede porque y habla así, ¿sí me explico? Entonces, conocer un poco de la cultura, porque siempre se representa en plata y más con comunidades étnicas. ¿Qué ocurre con las comunidades étnicas o por qué sí o sí hay que pagarle? Son sujetos de especial protección por parte del Estado. Es decir, importante tener en cuenta ustedes que son el área de contratación. Lo que normalmente nosotros hacemos cuando contratamos una mujer en estado de embarazo o una mujer con el respeto de las mujeres que hay aquí, para nadie es un conocimiento que nosotros como empleador nos limitamos muchas veces a contratar mujeres porque no somos garantes de un ejercicio natural que es la vida. O sea, nosotros no nos gusta contratar mujeres porque ellas pueden quedar en embarazo y una mujer en estado de embarazo, además de estar en debilidad manifiesta por 9 meses, son 126 días de licencia de paternidad o de maternidad, perdón. Entonces, ese fuero circunstancial que gozan las mujeres en estado de embarazo es lo mismo que cubre a estas comunidades étnicas por derecho propio, es decir, por el simple hecho de ellos nacer o hacer parte en comunidades étnicas. ¿Qué ocurre aquí en Barranquilla o en las ciudades? A veces nosotros no tenemos en cuenta nuestros procesos de selección
qué trabajador es afro. Entonces aquí de pronto nosotros somos blancos, monos o verdes y resulta que somos afro para en su momento hacer parte de un beneficio académico, y hay que tener en cuenta esto, porque cuando se presenta la contingencia, estos tipos de comunidades tienen su legislación y están avalados por en este caso aquí los componentes territoriales en la alcaldía, y ellos tienen las herramientas para hacer cumplir sus leyes. Entonces es un caso, nunca me ha pasado en cuanto un fallecido de una comunidad étnica, si he tenido la oportunidad de trabajar, pero sí sé que hay que ser muy respetuoso con esa ley, hay que ser muy sensible, pero tener en cuenta el tema de cuando nosotros tenemos empleados que su condición étnica lo hace de un componente diferenciador, y después aquí en Barranquilla ocurre mucho. Muchos trabajadores en su momento se metieron a afro o están en un grupo étnico, ni ellos saben la importancia de eso. De pronto en estas comunidades como en La Guajira y en el Magdalena, el ser indígena tiene una práctica que ellos la conocen muy bien y saben cómo velar sus derechos. Pero es importante tener en cuenta porque son sujetos de especial protección, y la ley es muy garante con ellos. La ley es muy garante con ellos, y entonces también no es un riesgo permitido. ¿Qué ocurre en estas regiones? Que lamentablemente la mano de obra ya es escasa. Ocurre eso, entonces toca uno hacerse de pronto a ellos. Pasa mucho también en estas regiones que los indígenas cobran mucho más económico, o la cultura que hay es pagarle mucho más económico. Me pasó en una empresa que asesoré para un tema de una recolecta de algodón, y tuve un inconveniente incluso con el gremio porque yo decía, no va, pero vamos a pagar lo que es porque de pronto alcanza. Digamos que la misma extractora tuvimos inconveniente de que no podíamos, literal nos dijeron, dañar la plaza. Es decir, hay una cultura de abuso frente a las comunidades étnicas y no se le paga lo mismo. Un indígena se le paga por jornal, por lo que haga, por producción. Entonces, un tema sociocultural que hay que tener en cuenta cuando nosotros como empresa vamos a ejercer una labor, que a veces toca adaptarnos socioculturalmente al entorno y aplicar ciertas normativas porque se nos complica o estamos inmersos en ciertas responsabilidades. La verdad, muy buen caso, muy buen caso. Y lo importante de esto, señores, es que siempre uno tiene que tener en cuenta que hay circunstancias en las cuales la empresa no nos protege, y esta es una de ellas. Porque si de pronto ellos en su momento hubiesen querido retener al responsable de la obra, lo secuestran y te tienen en esa ranchería y pones en riesgo tu vida. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. No sé qué otra pregunta, otro caso. Ok. Entonces, para concluir esta reunión, la invitación, ¿cuál es? Primero, ya hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a una asesoría. De pronto no en cuanto a la norma precisa, pero de pronto ChatGPT nos ayuda a tener un enfoque claro sobre un caso en función. Dos, la empresa le está brindando unos canales de comunicación y confianza frente a cualquier circunstancia. Encabeza la doctora Caterine. Es importante levantar la mano y ella sabrá buscar las herramientas o las asesorías. Aquí nos tiene una pregunta la doctora. Cuéntanos, doctora. Gracias, Luis. Bueno, quería hacerte una consulta. De pronto, bueno, en la explicación fuimos al caso más grave o más extremo, que es el Sí. caso, digamos, del fallecimiento de una persona. Pero, digamos, y podríamos decir, no, nosotros nunca nos
contratar los servicios de un médico particular ante la ley, ¿qué credibilidad pueda tener eso en una situación de la demanda? ¿Qué certificación o qué credibilidad tiene la certificación de un médico particular que no sea el médico laboral? Ok. Vamos a de pronto se presenta la contingencia y por urgencia, digamos que tenemos acceso a un médico. Es decir, tenemos un familiar que es médico, ¿cierto? Entonces, él tiene la facultad de emitir una historia clínica y es un perito certificado y calificado para en su momento servirnos como testigo ante eventuales de una demanda. Es importante y es una pregunta muy interesante porque se las voy a desarrollar de la siguiente manera. Si bien es cierto lo que les explicaba, nosotros tenemos los fondos como apoyo y de pronto la ley nos obliga en ciertos escenarios a hacer los aportes, pero también vemos que la ley nos permite no hacerlo, ¿cierto? No es algo que sea automático, está ceñido a nuestra voluntad. Vemos que muchos contratistas simplemente no pagan los aportes como deben ser o de garaje por allí, hacen las afiliaciones solo como por cumplir y poder ingresar a la obra. Es algo que ocurre. Entonces vamos al escenario del señor Albeiro, del ingeniero Albeiro, perdón. Yo soy responsable, yo soy ético, yo quiero de mi plata asumir esa responsabilidad y yo hago la valoración técnica y científica de esa contingencia. Es completamente legal. Y esa historia clínica que ese médico firma con su nombre no necesariamente tiene que estar avalada con un médico, con una IPS o con una EPS. Lo que hace es que uno por temas de costo esa historia clínica la anexa a la EPS y consigue uno muchos temas. Normalmente en cómo funciona o normalmente cómo lo usamos o cómo puedo dar prueba de este ejemplo con el tema de las cirugías estéticas. Digamos que yo voy a un médico particular y digamos por sobrepeso. Entonces el médico particular dice, hey, pero yo con este dictamen tú puedes articular y te puedes operar por la EPS. Entonces digamos que es el dictamen, siempre estamos ceñidos a un dictamen científico, de un perito en este caso, que sí o sí es un médico. No necesariamente debe ser especialista. ¿Por qué? Porque digamos que un médico que trabaja en una urgencia es un médico que tiene mucho conocimiento, o un médico que trabaja en la parte de trauma. Ellos técnicamente no es como de pronto uno como abogado, no, yo soy penalista, yo soy laboralista. En el tema técnico es mucho más práctico y la experiencia. Hay muchos médicos que con el simple hecho de una lesión no necesitan un examen para dictaminarte un diagnóstico, porque son muy especialistas en esto. Entonces, digamos que esa es la forma en la cual lo ideal es asumir el pago de la seguridad social porque es mucho más barato. Si nosotros lo asumimos los costos desde el punto de vista particular es mucho más costoso. Ya, de pronto es la invitación. Pero básicamente que si es válido frente a una herramienta jurídica es completamente válido. Y realmente es lo que uno sugiere como abogado defensor, uno tener su perito técnico en un proceso de calificación para determinar origen y pérdida de capacidad laboral, porque por lo general, hoy estoy representando aquí la ARL, pero la ARL no es garante y siempre busca la forma de que sea el empleador el que tenga esta carga prestacional, porque por lo general los dictámenes de calificación son muy menores. Son muy menores. Uno para conseguir una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 6% es complejo y es demorado. Entonces, a veces es bueno estructurarle los historiales clínicos a nuestros trabajadores porque nos permitan determinar cuándo poder despedirlo en debida forma o con justa causa. Muchas gracias. Entonces, bueno, fue un placer. Espero haya sido de ayuda. El caso que me expusieron, la verdad, fue muy interesante y es un ejemplo que voy a utilizar y
Y no, la invitación es eso, o sea, no ver la ley como enemigo, simplemente es de leerla y repasarla y entenderla. Y siempre hay soluciones. Ustedes tienen que manejar un concepto de riesgo permitido sobre ustedes que están en la misión. Creo que es el sector económico que más genera progreso en el país, pero también que más riesgos tiene. Entonces, siempre propender escenarios que le permitan a usted el desarrollo porque generan mucho empleo. Entonces, la invitación es tener claro la importancia de su labor más que en la empresa, lo que socialmente beneficiar estos escenarios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por toda la información que nos compartiste. Y bueno, quedo atenta a que me compartan la grabación, porfa, Sí, y ya le comparto la la grabación y presentación. las diapositivas. Eso, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por su participación. Que tengan buen día.